Gracias a todos, muchas gracias por su asistencia. Pues el día de hoy vamos a tener la grata experiencia de escuchar a Paco, a Francisco Campo. Él lleva mucho tiempo trabajando, desde hace más de 3 décadas. Y bueno, algunas características de Paco, pues él es oceanógrafo egresado de la UABC, Ciencias Marinas de la UABC. Realizó su maestría aquí en CICESE. Realizó posteriormente el doctorado en la Universidad de Southampton. Ha participado en más de 60 publicaciones científicas y ha dirigido o co-dirigido las tesis de más de 40 estudiantes. Y bueno, su principal tema de interés pues, es la interacción océano-atmósfera. Bueno, sin más preámbulo, Paco, por favor. Gracias, Felipe. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de dirigirme a ustedes y platicarles sobre las actividades que llevamos a cabo en el grupo de oleaje y, bueno, dirigidas principalmente para estudiantes y tratando de motivar a los estudiantes a que se acerquen y trabajen con nosotros. Las actividades que llevamos a cabo no son de mis actividades, no son individuales, sino de un grupo de colaboradores, como Pedro, de aquí del Departamento de Oceanografía Física, Héctor de LIO en la UABC y Manuel Verduzco de la Universidad de Colima, y de otras instituciones también como Nicolás Rascle de IFREMER, Ángel Castro de la UNAM, Rogelio Hashimoto del CIMAT en Guanajuato, Alec Torres Freyermuth de Laboratorio de Ingeniería de la UNAM en CISAL, y Bernardo, Guillermo y Reginaldo como investigadores independientes. Bueno, ya sabemos que Guillermo ahora está trabajando, colaborando con el grupo CANEC. Y por supuesto, con el apoyo de estudiantes, postdocs y personal especializado. Y les comento que nos interesa promover las actividades para fortalecer, para implementar un laboratorio de interacción entre el océano y la atmósfera, oleaje, radares y sensores remotos. Y sobre esos temas me gustaría brindarles algunos detalles. Esta plática va a estar dividida en estas partes, 5 partes. La primera, sobre algo de la motivación e importancia de estudiar el fenómeno del oleaje y medirlo. Veremos algunos detalles sobre la interacción entre el océano y la atmósfera y nos interesa hacer énfasis en realizar mediciones simultáneas. Mediciones simultáneas de procesos asociados al oleaje o en donde el oleaje interviene y variables dinámicas relevantes. Y una buena parte de la plática vamos a revisar detalles de posibilidades para medir el oleaje, especialmente con sensores remotos, radares, en términos específicos. A lo largo de la plática voy a comentar sobre retos o investigación en proceso, detalles que requieren mayores esfuerzos que se ubican como interesantes temas de tesis. Bueno, nos interesa estudiar y entender el oleaje porque reconocemos que es importante para el diseño de estructuras marinas, estructuras costeras, para inclusive embarcaciones, plataformas, rompeolas, etc. Otro de los objetivos importantes para estudiar el oleaje es que nos gustaría predecirlo con mayor certidumbre, predecirlo más adecuadamente, de forma que la física que entendemos, la física que conocemos de las olas, se incorpora en los modelos numéricos para predicción específicamente del espectro direccional de las olas. Por otro lado, también reconocemos que el oleaje influye en el estado del mar y en el clima. Esto principalmente a través del efecto del oleaje en los flujos que representan el intercambio entre el océano y la atmósfera, como flujos de momento, de calor, de gases, y especialmente de gases, el de CO2, por ejemplo. Entonces ahora vamos a comentar algunos detalles sobre la interacción océano-atmósfera y en particular sobre el flujo de momento. Y vamos a recordar algunos resultados que obtuvimos en el experimento INTOA en el Golfo de Tehuantepec, en donde pudimos realizar mediciones directas del esfuerzo del viento, además del oleaje, ¿no? Y pues nos interesa el esfuerzo del viento porque es decisivo en la interacción entre el océano y la atmósfera, influye para generar o forzar corrientes superficiales, también para generar el oleaje
y por supuesto juega un papel importante en la génesis y la evolución de tormentas. Ese flujo de momentos se puede parametrizar de esta forma. El valor absoluto del esfuerzo, vale la pena mencionar que, como lo comentó Luis Zavala en el seminario anterior, el esfuerzo del viento sobre la superficie del mar es un tensor, pero en este caso nos interesa solamente la componente horizontal. Es un vector horizontal. El módulo de ese vector se parametriza de esta forma, con un coeficiente de arrastre y multiplicado por la intensidad del viento al cuadrado. Pero ya reconocemos que el esfuerzo del viento también no solamente depende de la velocidad del viento, sino también depende del estado del mar o del oleaje. Abordamos la posibilidad de calcular el esfuerzo directamente a través de mediciones y haciendo la correlación de las fluctuaciones turbulentas de las componentes de velocidad del viento. La componente horizontal U turbulenta por la W turbulenta y V turbulenta por la W turbulenta. Con estas mediciones se puede calcular directamente el esfuerzo del viento, el esfuerzo vector. Y esto es muy interesante porque los resultados de ese experimento nos muestran, por un lado, vamos a analizar el coeficiente de arrastre, que si lo graficamos en términos de la velocidad del viento, no es como se había o como se ha conceptualizado desde hace tiempo, no depende linealmente del viento o de la intensidad del viento, sino tiene otro comportamiento, ¿sí? El coeficiente de arrastre disminuye al aumentar el viento hasta llegar a unos 6 o 7 metros por segundo y a intensidades mayores del viento aumenta regularmente, ¿no? Si comparamos las mediciones nuestras, cada punto es la medición adquirida durante media hora y los rombos representan el promedio de todos los datos que hay entre una clase de 1 metro por segundo de velocidad. Entonces, esta es la de 2 metros por segundo, 3, 4, 5 metros por segundo, y así, ¿no? Entonces, estos resultados se ven ligeramente diferentes a los establecidos por teoría y por mediciones anteriores, y nosotros le adjudicamos a que es la presencia de oleaje largo que llega a esta zona, a la zona de Tehuantepec. En estas mediciones hubo eventos tehuanos que inducen viento hacia el sur y estos vientos generan olas que se propagan hacia el sur, mientras que prácticamente todo el año tenemos oleaje que proviene de tormentas lejanas, que en inglés le llaman swell, que se propaga hacia el norte. Entonces, ese efecto es probable que sea el resultado de ese efecto es este comportamiento del CD, a diferencia de las líneas de Larchipon del 81 y de Smith del 80. Pero además, si recordamos que el esfuerzo del viento es un vector, también podemos estimar su dirección. Y en esta gráfica, representamos la dirección relativa del esfuerzo del viento con respecto al viento promedio, a la dirección del viento promedio. Entonces, con esto se demuestra, se visualiza que el esfuerzo del viento no siempre tiene la dirección del viento promedio, ¿sí? Entonces, eso definitivamente es crucial, ¿no? Especialmente en velocidades débiles a moderadas, en velocidades intensas, aproximadamente están alineados el esfuerzo del viento con el viento promedio. Pero en velocidades moderadas a medias hay una desviación. Entonces, esta parametrización no está totalmente correcta, ¿no? Porque esencialmente el esfuerzo del viento no solo depende de la intensidad del viento. ¿Ok? Bueno, realizamos más mediciones ahora en otros lugares diferentes al Golfo de Tehuantepec. Gracias al proyecto SIGOM pudimos construir y operar este tipo de boyas, les llamamos BOM, boya oceanográfica y de meteorología marina. Y con estas estructuras flotantes tenemos la capacidad de instalar conjunto de sensores
que son alambres de capacitancia. Esta caja de la boya es un prisma pentagonal y una sección, la podemos ver aquí. En cada lado de esa sección, en cada lado de ese prisma pentagonal hay un alambre de capacitancia. Entonces tenemos un arreglo de 6 alambres de capacitancia para medir la elevación de la superficie del agua y así detectar el oleaje y calcular el espectro direccional. Pero por supuesto necesitamos que esta estructura que se detecte el movimiento de esta estructura para poder corregir los valores que medimos del nivel del agua, ¿no? Así como también necesitamos corregir los valores de viento por causa del movimiento de la estructura, ¿sí? Entonces, para esto, en la electrónica de la boya se tenía o se tiene un sensor de movimiento bastante fino que detecta el movimiento en sus 6 grados de libertad, que son esencialmente 6 aceleraciones lineales y 6 aceleraciones angulares. Perdón, 3 y 3, 6 grados de libertad. Entonces, con esto se mide el oleaje y se mide el viento y sus fluctuaciones turbulentas y así podemos hacer la relación o comparación de lo que es el oleaje y el esfuerzo del viento. Este es un ejemplo de un espectro direccional de las olas estimado a partir de las mediciones del conjunto de alambres con el método de Donnellan y colegas del 96. Y esencialmente es una representación del campo de olas en términos de su energía, que son los colores, en función de la dirección, que va norte, este, sur, oeste, y la frecuencia. Los círculos segmentados son frecuencias de 0.1, 0.2, 3, 4.5 Hertz. Entonces, este espectro direccional nos indica que en esta ocasión, el 9 de noviembre de 2018 a las 5:30, con mediciones durante 30 minutos, el oleaje prevaleciente representaba energía que se propagaba hacia el oeste prácticamente, mientras que el viento también era débil, de unos 5 metros por segundo o menos, ¿no? No, perdón, 7 metros por segundo. Esta boya estuvo instalada en esta zona, en la región de Perdido, enfrente de las costas de Tamaulipas, en una zona en donde la profundidad era aproximadamente 1000 metros. ¿Sí? Entonces, a partir de esas mediciones y a partir de mediciones también que se realizaron enfrente de la isla Todos Santos y en la vecindad del arrecife Alacranes, se pudo estimar el esfuerzo del viento y el espectro direccional de las olas, y uno de los resultados del trabajo de doctorado de Carlos Villarreal Olavarrieta es esta figura, en donde con esta se representa la influencia de la altura significante de las olas en la componente del esfuerzo del viento, que es coherente con el oleaje, en la dirección de propagación del oleaje, en función de la componente relativa del viento también en la dirección de propagación del oleaje. Entonces, se está trabajando en establecer un modelo, aunque sea simple, que incorpore las direcciones y la altura significante de las olas para, digamos, estimar de una manera más aproximada el esfuerzo del viento, ¿no? Y poder parametrizarlo. ¿Sí? A partir de esas mediciones también, de Isla Todos Santos, Perdido y el arrecife de Alacranes, Carlos presenta resultados del coeficiente de arrastre, como las gráficas anteriores del Golfo de Tehuantepec, y tiene este mismo comportamiento, disminuye en términos generales al aumentar el viento y al llegar a unos 6 o 7 metros por segundo en velocidades intensas o mayores, el coeficiente de arrastre aumenta ligeramente. Y también el comportamiento de alfa, que es el ángulo relativo entre la dirección del viento promedio y la dirección del esfuerzo del viento. Entonces, el trabajo de Carlos se enfocó en oleaje típico con un solo sistema. El espectro direccional es así, le llamamos espectro unimodal, que tiene solamente un sistema de olas bastante característico. Pero no siempre es así. Tenemos épocas, tenemos momentos en donde hay 2 picos en el espectro. Entonces, uno de los retos y temas interesantes de trabajo es cuál es el efecto del oleaje en ese esfuerzo del viento cuando se presentan 2 o más picos en el espectro, ¿no? Y también necesitamos mayores esfuerzos y trabajo para establecer un modelo
que pueda describir el comportamiento de esta alfa, ¿no? La desviación del ángulo del esfuerzo del viento con respecto a la dirección promedio del viento. ¿Ok? Entonces, necesitamos entender mejor los procesos que influyen en el estado del mar y en el clima, y esto principalmente para tener mejor predicción, con menor incertidumbre, y también mejores proyecciones del clima mismo. En ese sentido, es indispensable realizar mediciones del oleaje con cobertura global, no solamente como estamos haciendo nosotros en las costas o mares mexicanos. La alternativa que se sabe desde hace tiempo es sensores remotos, sensores en satélites. Y lo ideal sería tener mediciones de viento, el esfuerzo sobre la superficie del mar en términos del vector y mediciones de oleaje en términos del espectro direccional, teniendo la direccionalidad de las olas y las corrientes superficiales. Se ha trabajado con misiones y con satélites tratando de alcanzar esto, ¿no? Y ahorita vamos a platicar un poquito de ello. Y nosotros promovemos también mediciones directas con boyas, porque al final de cuentas, además de tener mediciones directas, como dije, esos datos son útiles para calibración y validación tanto de modelos numéricos como de mediciones con sensores remotos. Y en esta siguiente parte, vamos a platicar un poquito sobre radares de apertura sintética. Son radares con los que se puede obtener el espectro direccional del oleaje, se puede obtener la intensidad del viento y se puede obtener también corrientes superficiales en la dirección perpendicular a la trayectoria del satélite. También vamos a comentar un poquito sobre sensores ópticos, esencialmente que detectan el brillo de la reflexión de la luz solar, con lo que se puede obtener algunas características de las pendientes de las olas. Y también hablaremos rápidamente sobre radares de apertura real, a diferencia de los de apertura sintética, ¿no? Entonces empezamos con esta oportunidad que tenemos hacia el futuro cercano. Harmony es un programa, proyecto, misión de la Agencia Espacial Europea, en donde establece la construcción, diseño y construcción de 2 satélites con radares de apertura sintética que reciben la señal de otro, del Sentinel-1 o el Sentinel-1, el A, B o C, específicamente para, dicen, resolver los esfuerzos en el sistema Tierra. Esfuerzos en el sistema Tierra quiere decir mucho, también tienen características y estudios en terreno, en los continentes, pero nos centramos en lo que es el océano. Y esencialmente nos interesa conocer el esfuerzo del viento sobre la superficie del mar y sobre todo poder medir simultáneamente corrientes superficiales, el esfuerzo del viento y el oleaje, ¿no? Al menos. Entonces, con este tipo de misiones se espera que podamos tener la capacidad para hacer eso. Y esencialmente es que se tiene un satélite que son los Sentinel-1 que transmite y recibe información con radar de apertura sintética y la misión Harmony va a tener 2 satélites con radar de apertura sintética pero receptores solamente. Este es un receptor y este es el otro receptor. Entonces puede funcionar de manera que los 3 satélites avanzan en una trayectoria paralela y uno va adelante del Sentinel-1 y otro va atrás. Y otra opción, ¿no? Donde el Sentinel-1 va a un lado de los otros 2 de Harmony. Esencialmente va a adquirir información en este esquema, ¿no? Va a haber zonas o zonas iluminadas por el radar en donde se puede detectar información que se refleja por esa zona, por esos 3 receptores, los 2 de Harmony y el de Sentinel-1. Y va a haber otros en donde se va a recibir información de 2 al menos, ¿no? La ventaja es que simultáneamente se va a poder recibir información de las microondas reflejadas por la superficie del mar y así detectar más aspectos direccionales, ya sea de las olas y del viento, ¿no? Y de las corrientes superficiales, ¿no? Y esta misión está ya autorizada y se espera que la envíen en 2029.
Ahora vamos a hablar sobre radares de apertura sintética y en resumen, este es un ejemplo del Sentinel-1 y sus modos de operación. Los radares de apertura sintética modernos pueden funcionar en varios modos y aquí están ejemplificados estos 1, 2, 3, 4. Strip Mode, Interferometric Wide Swath, Extra Wide Swath y el Wave Mode. De aquí los que nos interesan son este que le llaman Wave Mode y es la cobertura más pequeña, que son estos cuadritos, que esencialmente tienen la capacidad de observar o detectar, adquirir estas imagettes o subimágenes a lo largo de la trayectoria en todos los océanos globales. Entonces, con esta información se tiene información de las olas, principalmente, en todo el mundo, ¿no? Y por otro lado, podemos tener la capacidad de adquirir, tiene la capacidad de adquirir imágenes con resolución de poquitos metros por poquitos metros, ¿no? Y son imágenes grandes. Ahorita vamos a ver un ejemplo en donde se puede detectar oleaje, intensidad del viento y corrientes superficiales perpendicular a la trayectoria del vuelo. Solamente la componente perpendicular a la trayectoria del vuelo, porque tiene solamente un modo una sola geometría, ¿no? Un modo de observación. Y un ejemplo de este tipo de imágenes adquiridas por el Sentinel-1 es esta, del 12 de septiembre de 2018, época en que estaba la BOM-1 enfrente de la costa de Tamaulipas, y se distingue fácilmente una variación de características en la imagen de este lado comparado con este, ¿no? Es posible que sea un frente atmosférico, pero en esta siguiente, que es adquirida por otro satélite, un satélite alemán, Tandem-X, las imágenes que se adquieren con Sentinel-1 son imágenes de microondas que operan en la banda C, que quiere decir que las microondas tienen longitud de onda aproximadamente de 5 centímetros. Los Tandem de Alemania trabajan en la banda X. La longitud de las microondas es de 3 centímetros. Comento eso porque de acuerdo a la banda en que trabajan, de acuerdo a la longitud de onda de las microondas, es el tamaño o la escala de rugosidad de los reflectores de las microondas en la superficie del mar. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, si hablamos de rugosidad y hablamos de escalas de 3 centímetros o 5 centímetros, nos referimos a olitas gravitatorias capilares, ¿no? De 3 centímetros o 5 centímetros. A lo mejor no hay mucha diferencia si somos oceanógrafos, si vemos olas de 3 o 5 centímetros, pero para las microondas sí. Y los procesos de reflexión de las microondas y además de interacción de las olas largas con esas olas chiquitas, pues son diferentes, ¿no? Cuando son de 3 centímetros o 5 centímetros. Son detalles importantes a la hora de utilizar los datos de estos dos tipos de radares con frecuencias diferentes. Bueno, esta imagen del Tandem-X del 16 de octubre de 2018 presenta también una característica, que esta parte puede ser que ya viene el frente atmosférico y en esta aún no ha llegado. Y en ese momento a las 0 horas 23 minutos se adquirió la imagen y en esa época la boya estaba aquí, ¿no? La BOM-1. Entonces voy a presentarles resultados preliminares de lo que observamos en la subimagen 2 y en la subimagen 12, queriendo decir que estamos tratando de analizar el oleaje que está bajo la acción del frente y antes de la acción del frente, ¿no? Pero antes tenemos los espectros de las mediciones con la boya, justo antes y después que pasó el frente por la boya, a las 00 horas y a la 1 de la mañana. Entonces, antes de que llegue el frente, el oleaje predominante es hacia el noroeste, se propaga hacia el noroeste, y el viento es relativamente débil, esta flechita azul. Esta escala son 5 metros por segundo, y es principalmente
olas que se generan en la parte sur del Golfo de México y se propagan hasta las costas de Tamaulipas, ¿no? Podemos considerarlo como swell. Pero una vez que se presenta el frente atmosférico, el viento cambia ahora a 17 metros por segundo y con dirección hacia el este, hasta el sureste, ¿no? Y por supuesto, este viento actúa y genera olas desde la costa de Tamaulipas y Texas hasta el punto donde está la bomba. Entonces, en esta ocasión tenemos un espectro bimodal con olas que se propagan hacia el noroeste y olas que se generan por el viento local, por el frente frío, que se propagan hacia el sureste. Y tratamos de comparar estos resultados de espectros con lo que se obtiene a partir de las imágenes de radar. Y estas son las primeras aproximaciones. Esa es la subimagen 12, que es la que está a la derecha, hacia el este del frente. Y ese es el espectro, ¿no? Nos dice que son olas que se propagan hacia el oeste prácticamente, con una cierta componente hacia el suroeste. Y esa es la subimagen 2, que es justo en la parte donde está actuando el viento del norte, ¿no? Tenemos todavía el swell que se propaga hacia el oeste y no tenemos señal de olas que se están generando, ¿no? Que sí medimos con la boya. Entonces, son diferencias que se pueden atribuir a la forma en que el radar de apertura sintética adquiere la imagen, pero también en la forma de procesar la imagen, ¿no? Entonces, ahorita estamos trabajando, adoptando métodos propuestos por colegas como Bachón y colegas en el 94, Krogstad y colegas en el 94, queriendo hacer nuevos algoritmos útiles, inclusive para diversas frecuencias de las microondas. Les comenté que los satélites alemanes Tandem trabajan con banda X y los europeos, como el Sentinel-1, trabajan en banda C. Pues nos interesa construir algoritmos para que funcionen en cualquiera de las frecuencias, ¿no? En esas dos y en otras más. Entonces, con esto quiero decir también que los espectros que se obtienen de las imágenes de radar de apertura sintética tienen ciertas limitaciones. En parte por el deterioro en la calidad de la imagen, por un cierto efecto destructivo que causa el movimiento de los reflectores inducido por las velocidades orbitales de las olas. Esto principalmente en la dirección azimutal, que es la dirección de vuelo, ¿no? Que en esta subimagen es el margen vertical, ¿no? Y eso porque es algo inherente. Estos radares de apertura sintética no solamente detectan la señal, la amplitud, la intensidad de la señal de microondas reflejada por la superficie del mar, sino también detectan la fase de manera muy fina. Y con eso, detectando la fase, se puede sintetizar una antena muy larga y con eso se obtiene una resolución a lo largo del azimut muy fina. Pero eso, si hay movimiento en esos reflectores, distorsiona la identificación de esos reflectores y su posicionamiento en la coordenada azimutal de la imagen. Entonces, pues son problemas inherentes a la forma especialmente de la síntesis de la antena, ¿no? Que utiliza el efecto Doppler para localizar la coordenada azimutal. Bueno, esto es con respecto a radares de apertura sintética. Y bueno, hay otro tipo de sensores, son otros, no son radares, son radiómetros para obtener imágenes, espectroradiómetros para obtener imagen, y esencialmente son sensores ópticos, dependen de la luz del sol. Entonces, los brillos que se reflejan en la superficie del mar nos pueden dar información de la estadística del oleaje, principalmente de las pendientes de las olas presentes. Entonces, el brillo, en inglés le llaman sunglint, se relaciona con la rugosidad direccional y con las propiedades estadísticas del campo de olas. Y se puede obtener el parámetro que se le llama pendiente cuadrática media o algo así, ¿no? Esto
este método se utilizó en este trabajo publicado hace algunos años, aunque el objetivo del trabajo era más bien sobre corrientes superficiales, se puede utilizar para las olas. Y la idea es que estamos buscando imágenes simultáneas, imágenes que se adquieren con sensores ópticos como el MISR o algunos otros, y esta es una imagen en particular de la Bahía de Todos Santos y las Islas Todos Santos, ¿no? En esta época también tenemos mediciones de la BOM y además tenemos adquisición de imagen de radar de apertura sintética. Entonces, al menos tenemos 3 mediciones de diferentes puntos de vista y la idea es comparar lo que se obtiene en términos de especialmente el espectro direccional de las olas, ¿no? Este es el ejemplo del espectro que se tiene para ese momento, el 10 de junio de 2018, casi exactamente a la hora en que se adquirieron estas imágenes de radar de apertura sintética y esta del Sunglint o del reflejo, pues como cámara normal, ¿no? Otros ejemplos, andamos buscando más y este es otro, también de 2018, octubre 8, y no se alcanza a distinguir, pero en la imagen óptica sí se puede ver un poquito de olas, ¿no? Pero en la del radar de apertura sintética se ve un poquito más, ¿no? Entonces, la oportunidad que tenemos es de hacer estimaciones con estas imágenes y con los datos de la boya y comparar el espectro del oleaje medido con sensores ópticos, radares y sensores in situ, ya sea boyas o ADS-B. Vale la pena mencionar que también se ha operado un ADS-B Signature de la marca Nortec en el Bajo San Miguel, entre la isla y Punta San Miguel. ¿Ok? Entonces, regresamos al punto en que consideramos indispensable realizar mediciones de oleaje con cobertura global, principalmente para promover mejoras en la predicción del estado del mar, del oleaje e inclusive del clima, ¿no? Y por supuesto, proyecciones hacia el futuro. Entonces, sabemos que una alternativa es sensores en satélites, pero nos interesan más satélites en donde haya más sensores que midan simultáneamente, por ejemplo, oleaje direccional y velocidad del viento. Vimos que con los radares de apertura sintética sí podemos estimar el espectro direccional, aunque con ciertas limitaciones en el azimut, pero con respecto al viento solo podemos estimar la intensidad del viento. Entonces, franceses y chinos se pusieron de acuerdo y diseñaron y construyeron este satélite, CIFOSAT, China France Oceanography Satellite, para medir viento y oleaje, sabiendo que juegan un papel primordial en el sistema acoplado océano-atmósfera. El objetivo de la misión, el objetivo del satélite es realizar mediciones continuas de viento y oleaje en la escala global para mejorar nuestro entendimiento de los procesos de interacción entre el océano y la atmósfera. Y tiene dos sensores, uno que es SWIM, Surface Wave Investigation and Monitoring, para medir al oleaje, y otro SCAT, que es esencialmente para medir el viento, ¿no? Los dos trabajan en la banda KU, ligeramente diferente uno del otro en la frecuencia, 13.57 y 13.25. Y este SWIM es este de la derecha, y esencialmente hace un barrido en los 360 grados en la orientación, con diferentes ángulos de incidencia. La base es 0 grados, es nadir, viendo verticalmente hacia abajo, y el siguiente régimen o medición, conjunto de mediciones, es con 2 grados de incidencia. Entonces, se cambia ligeramente 2 grados y tiene la rotación 4 grados, 6 grados, 8 grados y 10 grados. El ancho de la antena, el tamaño de la antena es, en términos de grados, el ancho del haz es de 1.5 a 1.8 grados, entonces es realmente fino, ¿no? Y llega a la superficie
con una mancha o área iluminada del orden de 18 por 18 kilómetros. Y rota a razón de aproximadamente 5 revoluciones por minuto. Entonces, con eso se puede obtener el oleaje, espectro direccional y el viento, vector de viento. A diferencia de otros sensores como el altímetro solamente puede estimar altura significante, no el espectro direccional. Y en términos de viento, solamente la intensidad del viento, nada que ver con la dirección. El radar de apertura sintética, el espectro direccional, correcto, a partir de Imajet, si es en términos globales, pero tiene limitaciones por causa de los mecanismos importantes en la formación de la imagen, asociado al efecto Doppler, ¿no? Al sintetizar la antena. En términos de resolución, los radares de apertura sintética, el espectro que se obtiene puede tener resolución de unos 10 kilómetros, queriendo decir que áreas de 10 por 10, que en áreas de 10 por 10 kilómetros se tiene una estimación del espectro direccional, ¿no? Y eso esencialmente las Imajets o cuando opera en el modo wave del satélite, ¿no? Sin embargo, el SWIM tiene 90 kilómetros, o sea, una resolución un poco más burda, ¿no? Pero la ventaja es que CIFOSAT tiene mediciones simultáneas de viento y de oleaje. Sí. A pesar de que la resolución va a ser un poco más deteriorada con respecto al SAR, ¿no? De hecho, la resolución espacial de estimaciones del oleaje en las imágenes SAR podría ser menor si estamos hablando de el análisis de las subimágenes como las que vimos en la región de Perdido, ¿no? Y la operación del SWIM es esta, ¿no? Como les decía, va rotando y cambiando de grados de incidencia, pero por cosas que todavía no entiendo, digo, a lo mejor son magia de los electrónicos. La secuencia es 1, que es el nadir; 2, el de 2 grados; 3, el de 4; 4, el siguiente; 5, 6, 7. Así es la secuencia. No sé por qué, pero al final de cuentas se tiene información de la reflexión de las microondas en todas estas manchas o áreas iluminadas, ¿no? Entonces, en cada una de estas áreas iluminadas se tiene una información muy detallada a lo largo de la dirección del rango o del alcance, que es hacia donde observa el radar, y la dirección azimutal se integra, ¿no? Entonces, tiene información en esta banda de 18 kilómetros sobre las olas, especialmente pendiente de las olas, en función del número de onda, ¿sí? Y eso se obtiene porque el satélite va haciendo estos círculos, el barrido cónico, pero también va avanzando. Va avanzando y esta es una imagen donde describe las zonas iluminadas para cada uno de los haces. El rojo es el de 2 grados, verde de 4, 6, 8 y 10. Y mientras va avanzando, va adquiriendo información en todas esas zonas, ¿no? Al final de cuentas, se combina toda la información que se tiene en cada uno de estos rectángulos y a partir de eso se estima el espectro direccional de las olas. Entonces, es por eso que la resolución espacial que se tiene del espectro direccional de las olas es prácticamente 90 por 70 kilómetros o algo así, ¿no? Entonces, queriendo decir que lo que se obtuvo en esta zona se combina y se obtiene el espectro direccional para decir que representa a las olas que están en este rectángulo, ¿sí? Y tenemos la oportunidad de adquirir este tipo de bandas, ¿no? Entonces, cada banda es hacia una dirección y las líneas oscuras representan 100, 200, 400, 800 metros de longitud de onda. Entonces, los colores representan intensidad o valor de la pendiente, del espectro de la pendiente de las olas, y cada banda representa una cierta dirección de propagación. Entonces, combinando todo lo que hay en este cuadro con las demás de diferentes ángulos de incidencia, se pueden obtener los espectros, el espectro de las olas, ¿no? Y este es un ejemplo de lo que obtuvieron Hauser y colegas como preparativos para la misión CIFOSAT. Este es algo simulado
y esencialmente generan superficies y aplican todos los algoritmos que tienen y detectan el oleaje. Y este es el espectro direccional de las olas en términos de densidad espectral de energía. Este es un caso, un rectángulo dado, y este es cuando tienes promediado sobre un cierto tiempo, ¿no? Entonces simplemente es mejor confiabilidad estadística en el caso del inciso B, y aquí se alcanza a distinguir en línea segmentada roja un sistema de olas con baja frecuencia o bajo número de onda, y otro con línea continua blanca, otro sistema con frecuencia relativamente más alta, con número de onda relativamente más alto, ¿no? Vale la pena mencionar que esto tiene una cierta ambigüedad de 180 grados, ¿no? Entonces, si no se tiene nada de información adicional, no podríamos saber cuál es real. Este pico que representa energía que se propaga hacia el noroeste, o este que representa energía que se propaga al sureste, ¿sí? Pero bueno, con información adicional y con postprocesamiento se puede identificar, ¿no? Y lo que hicieron fue compararlo con resultados del modelo que predice olas o simula olas del modelo del Centro Europeo SMWF. Y esta es la comparación. Lo rojo es la integración en términos de todas las direcciones del espectro en función del número de onda. Y la línea azul y la roja son estos dos del satélite CIFOSAT simulado, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad, como decía, de adquirir este tipo de información, por ejemplo, cerca de la Bahía Todos Santos, y tenemos características del oleaje en cada una de estas direcciones. Entonces, combinando esta información y con otros ángulos de incidencia, como podemos construir el espectro direccional prevaleciente en este momento, en esta zona, ¿no? En esta zona de aguas profundas. Podríamos irnos más a detalle con una cierta dirección en particular, ¿no? Pero si queremos el espectro direccional completo, tenemos que combinar toda la información que tengamos. Entonces, ese es otro tipo de trabajos en los que estamos avanzando, y pues sí, invitamos a estudiantes a que se animen a abordar estas oportunidades. Entonces vimos como alternativa que utilizar sensores remotos para adquirir información en escalas globales es una buena opción, pero necesitamos viento, oleaje y corrientes superficiales. Revisamos de radares algo sobre radares de apertura sintética, con lo que se puede obtener el espectro direccional del oleaje, la intensidad del viento y corrientes superficiales en la dirección perpendicular a la trayectoria. Revisamos algo de sensores ópticos en donde el brillo nos puede proporcionar características de las pendientes de las olas. Vimos datos del CIFOSAT, que es un radar de apertura real, y no dijimos nada sobre otro tipo de radares en los que también estamos trabajando, radares marinos, que son los que utilizan los barcos. También con eso se puede obtener información de oleaje y corrientes superficiales. Y hay un estudiante de maestría que está trabajando en esto con Guillermo y Pedro. Y también tenemos radares de alta frecuencia instalados en la costa para detectar corrientes superficiales y oleaje. Pero esto, pues a lo mejor en una plática en futuro inmediato. Entonces, ya para finalizar, comentamos algo sobre la importancia de medir y estudiar el oleaje. Vimos algunos resultados, aspectos importantes del intercambio de momento entre el océano y la atmósfera, y no comentamos nada de intercambio de CO2 o flujo de gases. Pero también nos interesa, tenemos trabajo realizado, al menos en la zona costera, y sensores para instalarlos en boyas. Abordamos aspectos de mediciones del oleaje desde diversos puntos de vista, mediciones directas con boyas y mediciones con sensores remotos. En realidad son complementarias y nos gustaría mucho hacer comparaciones bastante finas.
revisamos algunas de las oportunidades que tenemos a partir de observaciones in situ y con radares del oleaje. Y de manera particular nos interesa en gran forma estudiar el estado del mar cuando existen más de un sistema de olas, ¿no? Cuando tenemos espectros bimodales o trimodales o más, ¿no? Y algo que también nos interesa, pero que no comenté, que puede ser en una plática del futuro, también es que nos interesa saber más sobre la direccionalidad del oleaje, la variabilidad espacial y temporal del espectro de las olas y del oleaje, y la formación y evolución de grupos. Y también les comento que estamos iniciando un proyecto con Alec Torres del CISAL para estudiar las brisas y el oleaje en el triángulo, no es el triángulo de las Bermudas, es el triángulo Alacranes, Progreso, CISAL. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Pues, ¿dudas? Hola Paco, gracias por tu plática. Tengo una pregunta. Cuando hablabas del esfuerzo del viento y en particular con el alfa, ¿por qué es importante el alfa? Mencionaste que se necesita abordar más ese término, modelarlo, y me gustaría saber un poquito más por qué es importante. Digamos que en cierta forma, pensando en generación del oleaje, por supuesto que necesitas saber la dirección del esfuerzo del viento para decir, este viento está generando olas en esa dirección, ¿no? Si la dirección del esfuerzo no coincide con el viento promedio, en tu simulación numérica va a haber algo raro, ¿no? Y eso también se aplica para corrientes superficiales. También podemos intuitivamente visualizar que el esfuerzo del viento puede generar una corriente superficial, ¿sí? Entonces, si el esfuerzo del viento no tiene la dirección del viento promedio, si en tu modelo le dices el viento promedio es tal, el esfuerzo del viento podría ser para otra dirección. Entonces, también tiene implicaciones en eso, ¿no? Sí. Estudiantes. Paco, una pregunta pues así más como conceptual, ¿no? Porque a mí la verdad me cuesta trabajo entender. O sea, ¿qué tiene que pasar para que no coincidan esfuerzo y dirección del viento? ¿Es algo que está pasando en la interfase, en la superficie del mar, o de qué depende? Mostraste un resultado donde decías que eso es más frecuente para vientos de baja magnitud, ¿no? Ajá. Pero así, la pregunta es pues, conceptualmente, ¿qué pasa cuando no coinciden el esfuerzo y la dirección del viento? ¿Verdad? La anterior. No, es esta o esta. Cualquiera de las dos es similar, ¿no? Desde mi punto de vista, esta dirección depende mucho de la geometría de la superficie, ¿sí? Entonces, si la geometría es irregular o si no tiene un patrón definido, el esfuerzo puede ser así muy variable en dirección, ¿no? Esa es mi intuición, ¿sí? Si fuera una cosa así idealizada, que tienes al nivel del mar exactamente plano, Ajá, horizontal. cualquier velocidad del viento debería de coincidir el esfuerzo con la dirección Exacto, del viento. sí, sí, sí. Pero si cambia la superficie del mar en su forma o en su orientación o lo que sea, Ajá. entonces es donde pueden ocurrir eso. Y es eso, ¿no? Imagínate que la rugosidad que siente el viento tiene una cierta geometría. Es más, si está así liso, como dices, pues es obvio, intuitivamente puedes decir, el esfuerzo del viento tiene la misma dirección que el viento, ¿no? Pero si tienes una superficie ondulada, si está alineado
la propagación de esa superficie o digamos que las crestas de esa superficie son perpendiculares al viento, pues también podrías pensar que no hay desviación de la dirección del esfuerzo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si esas superficies onduladas las inclinas un poquito, las orientas de manera diferente al viento, ¿no? Desde mi punto de vista, de manera intuitiva, digo, el esfuerzo del viento va a cambiar su dirección, a lo mejor levemente, ¿no? Pero bueno, aún complica un poquito más el asunto, ¿no? A esa superficie ondulada, dale movimiento, que son las olas que se propagan, ¿no? Y aparte, hazlas más rugosas, hazlas más rompiente. Entonces, el viento va a sentir esa superficie de manera diferente, ¿no? Es lo que yo opino. ¿Más preguntas? Estaba yo. Con un poco el mismo tema, ¿no han probado en esta parte de bajas velocidades del viento esta cosa de parametrizar esa, digamos, todos los puntos azules con esto de la velocidad del viento menos la del agua? O sea, porque ahí es donde uno pensaría que de alguna forma sería más importante la velocidad del agua. O sea, es esta onda del esfuerzo relativo, ¿no? Sí, el esfuerzo relativo, sí. O la velocidad relativa, ¿no? O la velocidad relativa, perdón. Sí. No, es algo que no hemos hecho, pero sí podríamos hacerlo, especialmente con las mediciones de las BOM, porque tenemos mediciones directas de la velocidad, ¿no? Sí. Ya lo vi. Voy yo. Paco, el sábado, quien tuvo la oportunidad de venir aquí al CICES a la Noche de la Ciencia, pudimos ver un pequeño demostración de muchas de estas cosas, ¿no? A través del canal de olas que ustedes tenían ahí instalado. ¿Qué tipo de investigación se podría explorar en este sentido en ese mismo canal que está aquí en el CICES? Sí, sí se podría. Tendríamos que diseñar y construir sensores finos que cupieran en el canal, ¿no? Este canal, es cierto que utilizamos viento para generar olas, ¿no? Pero en realidad, estrictamente hablando, podría mejorar mucho si tuviéramos un túnel de viento sobre ese canal, ¿no? Y por otro lado, se podrían hacer experimentos también con microondas, con radares de microondas. No necesariamente tienes que tener un radar de antenas de 3 metros o 5 metros, sino puede ser de 20 centímetros, y así detectar la reflexión de las microondas por causa de bolitas, olotas e interacciones, ¿no? Sí se podría hacer algo, pero cuesta y tiempo y esfuerzo y recursos. Oye, Paco, ese comportamiento, por ejemplo, ese es algo que observaciones en la naturaleza, o sea, observaciones en campo, ¿no? Ajá. Ese mismo comportamiento, debe de haber estudios, no me acuerdo de haber visto si algún estudio de laboratorio donde no tienes corriente. Es que otra de las cosas es que para vientos muy, por ejemplo, 3 metros, menores de 3 metros por segundo, yo me imagino, no hay, o sea, no es un flujo, puede ser que no sea un flujo turbulento, es la misma génesis, tú lo estás evaluando ahí con ρ', W', eso es turbulencia, ¿no? Generada por vientos fuertes, o sea, cuando el viento es fuerte, entonces se genera eso, pero cuando el viento es muy débil, sigue habiendo fluctuaciones turbulentas de presión, pero no son bastante aleatorias, ¿no? O sea, es decir, no es el mismo proceso lo que tienes cuando tienes esa desviación que cuando ya no tienes desviación. Son dos procesos turbulentos distintos, ¿no? Porque la superficie reacciona con un viento, la superficie reacciona con un viento muy fuerte o muy leve de manera distinta. O sea, quizá la misma turbulencia sea distinta y por eso tienes ese comportamiento, ¿no? Con vientos muy ligeros. No, puede ser corriente también, como dice Julio, ¿no? La velocidad relativa, pero eso se podría ver en un canal, por ejemplo, ¿no? En un canal no tienes nada de corriente, ¿no? No, pero digamos que en un canal no podemos ver esto porque no hay oportunidad para que el viento o el esfuerzo cambie de dirección, porque todo está alineado en el canal. Pues. En una cuenca. Es una cuenca, ¿no? Pero tienes razón en el sentido de que
es muy probable que esta zona de la figura de intensidades de viento menores a 6 metros por segundo sea otro régimen y a lo mejor estamos haciéndolo esto de manera inadecuada, ¿no? Pero, y digamos que ilustra un poquito más, ilustra también esto, este Exacto. comportamiento del CD. Ese comportamiento del CD. De forma que esto invita a decir que en este régimen es como flujo laminar, ¿no? Sí, puede ser. Pero de hecho hay fluctuaciones turbulentas, ¿no? ¿Qué tan importantes son? Esa es la duda, ¿no? Pero sí hay fluctuaciones turbulentas y es por eso que se puede calcular. Existen U' y W' y B'. Bueno, hola Paco, muchas gracias por tu presentación. Me llama la atención porque esta distribución que muestras aquí, la siguiente, se observa cuando tú, bueno, en las gráficas que yo tengo de cuando estoy tratando de ver cómo se relaciona, por ejemplo, los diferentes tensores de Reynolds con corrientes o con oleaje, a veces veo estos patrones de dispersión, ¿sí? O sea, por ejemplo, hay una parte donde no parecen haber ninguna relación lineal como en esta figura y luego se ve una línea en la que todos los datos parecen estar alineados como esto, ¿no? O igual que en la siguiente imagen, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que debe de estar asociado a la parte en la que tu flujo no pasa, está entre el umbral de pasar de laminar a turbulento. Sí. Probablemente sea eso. Y también quería preguntarte, me quedó la duda, por ejemplo, mostraste unos espectros direccionales donde, por ejemplo, mi duda es esta, o sea, mostraste unos espectros direccionales donde se ven olas que vienen de esta parte de aquí y olas que vienen acá, y luego cuando muestras los datos de los radares, solamente detectas de una sola sección. Sí, esto. Mi duda es, ¿estos espectros son de Labón? Sí. Ok. Y los otros espectros son de los radares, ¿no? Mi duda es esta. Como mencionaste que los radares tenían una capacidad de medir olas capilares de 3 a 5 centímetros, ¿estos espectros están construidos solamente para olas de 3 a 5 centímetros? Sí. No, en realidad lo que quise decir, perdón si no me expliqué bien, Ajá. que son las olas de 3 centímetros o 5 centímetros, es la escala de rugosidad que representa los reflectores de las microondas. Ok, muy Entonces, bien. cualquier cosa que module a esas olitas de 3 o 5 centímetros va a poder ser detectada indirectamente en la imagen del radar. Ok, muy bien. Entonces, es así como podemos detectar las olas más largas de 50, 100, 200, 250 metros de longitud. Sí, esa era mi duda, porque dije, bueno, si son solamente olas de 3 a 5 centímetros, pues la BOM no detecta olas. No, las olas largas como el suelo, o las olas generadas por el viento, que son largas, relativamente largas, modulan a esta rugosidad centimétrica, ¿no? Bueno. Y es así como se detectan. Así como ondas internas también modulan a la rugosidad en la superficie y se puede detectar con radares de apertura sintética. Ok. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Disculpe la pregunta. Respecto del diagrama ese que parece tiro al blanco por la emisión de los haces del satélite sobre la superficie del océano, lo acaba de pasar. No, uno donde tiene donde tiene varios circulitos de colores que tienen un orden medio extraño de emisión de haces. Ya. Allí. La forma en que decidieron las personas en poner la emisión de cada haz tendrá algo que ver con evitar la coincidencia de los PRFs o del regreso de la señal hacia el instrumento que interpreta todo eso y evitar alguna especie de doblamiento de la señal, un efecto así extraño como los que ocurren con los radares en tierra.
No estoy seguro, pero yo creo que no. Esencialmente se obtiene información en los 360 grados, ¿no? Para tener información de las olas en toda esa dirección de propagación. Y cambias la incidencia para abordar diferentes partes del espectro, ¿no? Y cambia la incidencia también porque va a cambiar la reflexión difusa de las microondas por la superficie del mar por causa de una inclinación diferente. ¿Sí? ¿Cómo? Y por la forma también en que tiene que regresar el rayo de la información que tomaron de la superficie hacia el satélite, algo como la ley de refracción. Sí. Yo creo que eso es por simplemente eficiencia a la hora de mover la corneta, le llaman corneta de emisión de la señal. Sí. Bueno, podría ser, o también evitar alguna especie de plegamiento o vías generado en la señal de regreso. Ya ve que en las capas de la atmósfera se producen a veces efectos poco deseables para los satélites y debido a la manera en que se generan esos haces de manera con esos ángulos raros, podría ser para evitar que la radiación de retorno y la radiación que se está generando evitar que coincidan y se genere una especie de efecto de doblamiento de la señal o algo por el estilo. Yo creo que más bien la razón de repetición del pulso es la adecuada como para que envíes un pulso y te esperas y recibes todo lo que se tenga que reflejar y llegar al radar, ¿no? Yo creo que no pasa eso. Digo, no soy electrónico. ¿Tú qué? Se ve medio raro eso porque lo consideramos así como un solo punto, pero ya que ves exactamente, el movimiento del satélite, pues ya no se ve tan raro. Pon el anterior, por favor. O sea, así simplemente imaginémonos que eso se está moviendo hacia el suroeste. Ya con eso, ya no se ve tan raro, ¿verdad? O sea, pongo la parte del noroeste que está en blanco, pues eso es porque ahí va a pasar el satélite. No, y además el barrido es en todo el círculo, pues. Nada más aquí se pusieron tres pulsos de ejemplo, ¿sí? Se ve más, en el otro se ve más cuando así es. Sí. Ahí ya la ves menos raro. Ahí ya se ve como que ahí sí makes sense. O sea, se ve más homogéneo. Una puntualización a la pregunta del Alejandro allá arriba. Una de las características del radar de apertura sintética, yo digo Cosmo transportado, el que va en los satélites, es que es muy bueno para medir oleaje largo, pero es muy malo para medir oleaje corto en términos de longitud de onda, ¿no? Entonces, sobre todo en los sensores, en los radares de apertura sintética de los satélites europeos anteriores del Envisat, del ERS, los canadienses RadarSat 1 y demás, son muy buenos para medir el oleaje lejano, el SUEL, pero el oleaje corto, el WINSI, en realidad no son capaces de detectarlo, y eso tiene que ver un poco con la altura del satélite sobre la superficie de la Tierra, y tiene que ver con la velocidad del vuelo del satélite y con la dirección de observación de la antena del radar. Entonces, si las olas se propagan en la dirección de vuelo del satélite, tenemos una limitación muy fuerte para ver el oleaje corto. Entonces, entre más largo el oleaje, mejor. Por ejemplo, el SUEL que se detecta en Tehuantepec, que viene del hemisferio sur, que llega a Tehuantepec prácticamente con dirección norte fijo, y es oleaje largo, entonces el radar de apertura sintética es espectacular para verlo, ¿no? Si eso nos ocurriera en el Golfo de México, que el oleaje es bastante más corto, y se propagara en esa dirección norte-sur, por ejemplo, en eventos de huracanes o en nortes,
El radar de apertura sintética no es un buen sensor para verlo porque es relativamente corto. Afortunadamente, en el Golfo de México, perdón, el oleaje dominante tiene una componente este-oeste, ¿no? Como está aquí en la figura, ¿no? Justamente la dirección perpendicular al vuelo del satélite. Y entonces, con satélites como TerraSat X, que vuelan bastante más bajo que los satélites europeos, y además que se propagan en dirección perpendicular, entonces puedes ver oleaje corto, wind-sea, de hasta 50 metros. Yo he estado monitoreando 50, 45 metros de longitud de onda, que es muy corto, ¿no? Si ese mismo oleaje se propagara en dirección norte-sur, casi norte-sur, ese no lo puedes ver, ¿no? Por eso no estaba en esas figuras. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, de también. nuevo ingreso. No sé si alguien en Zoom tenga preguntas, puede abrir su micrófono. Lo que se animan más personas. Oye, estos tipos, una pregunta muy básica, pero igual y ¿este tipo de instrumentos son sensibles a la nubosidad? ¿No? Casi no. Casi no. De hecho, esta es una de las grandes ventajas de utilizar radares, ¿no? Microondas, que la atmósfera no absorbe prácticamente nada, ni siquiera la humedad interfiere, ¿no? Sí interfiere, pero no de manera importante. Sí. Otro punto importante de la utilización de radares es que ellos propiamente emiten la señal, no dependen del sol, ¿no? Como los ópticos, ¿no? Entonces puedes trabajar de día o de noche. Si hay tormentas, puedes detectar la superficie del mar. Si hay nubes, no importa. Claro. Son muy interesantes los radares. Yo tenía una duda justo en esas dos imágenes que están ahí. Es que no sé muy bien cómo interpretarlas. O sea, la de arriba es antes del frente frío y me está diciendo que hay más ribos. No, la de las que están, el espectro de... No, ahí hay dos imágenes del espectro de las que están en blanco y negro. Las subimágenes. Esta es la 12, ¿sí? Y esta es la 2. Ajá. Esta es la 2, que es cuando el frente frío está avanzando, y esta es la 12, que está al este del frente frío todavía. Ya. Entonces, a esta todavía no llega el viento, ni las nubes, ni el norte, ni nada que se le parezca. Entonces la 12 es esta, ¿no? Ya. Ya. O sea, se supone que hay más rugosidad si todavía no llega el frente frío. No podemos decir eso. Al menos lo que podemos decir es que en la imagen del radar de apertura sintética se distingue las olas un poco más organizaditas, ¿no? Okay. A lo mejor en esta están igual, estas olas están aquí, pero ya la imagen tiene una desorganización por causa de otras cosas, ¿no? Como oleaje que viene inducido por el viento que viene del norte, ¿no? Por ejemplo. Sí. Que aquí no se detectó por lo que comenta Guillermo, probablemente. Sí. Tenemos una más aquí. Yendo a algo, muchas gracias Paco por tu presentación, me gustó. Una pregunta más básica, ¿cómo calculan el viento a partir de las imágenes satelitales? ¿Qué usan para el viento a partir calcular el viento a partir de los satélites? ¿Cómo le hacen? Hay funciones empíricas y claro, también algo de teoría que relaciona la intensidad que se refleja de las microondas hacia el radar con la velocidad del viento. Y esencialmente es eso, ¿no? Si la superficie está lisa, no hay viento, ¿no? Entonces envía una señal el radar y se refleja casi especularmente alejándose del radar, ¿no? Entonces, si la superficie está poquito rugosa, que digamos tenemos viento leve, entonces hay algo de la señal que se refleja hacia el radar, ¿sí? Y si es más rugosa, hay más intensidad que se refleja hacia el radar. Entonces, es eso, ¿no?
Claro, Gracias. hay más teoría de fluidos y de viento y de esfuerzo, ¿no? Pero esencialmente es eso. Gracias. Bueno, si no hay alguna otra duda o comentario, pues agradezcámosle a Paco. Gracias. Bueno, y vamos al queso pan y vino.